Vamos a celebrar otro de los diálogos de la Escuela Andaluza de Salud Pública en relación con un tema que a las dos personas que estamos aquí nos interesa y nos preocupa mucho, que es la atención primaria, coincidiendo con la semana en el que al principio de la semana, el día 12 de abril, aunque luego se retrasó al día 13, se celebraba el Día de la Atención Primaria. Día de la Atención Primaria que, dependiendo también un poco de los países o de los entornos, se celebra un día u otro, ¿no? Porque, por ejemplo, internacionalmente se considera que el Día de la Medicina de Familia, específicamente, por ejemplo, es el día 19 de mayo. Yo, en principio, soy muy escéptico con respecto a la cuestión de los días, ¿no? Fundamentalmente porque todos los días, cuando me levanto, oigo en la emisora de radio que es el día de algo. Cuando no es el día del pollo, es el día de los enfermos de Kawasaki, y cuando no es el de los amigos de la Mesta. Cada día hay un tipo de celebración y no sé muy bien para qué sirve eso. Pero, en cualquier caso, el tener la oportunidad de debatir o de discutir sobre atención primaria, yo creo que es una oportunidad que no se debe dejar desaprovechar, porque hay muy pocas ocasiones en las que se puede hablar de ello. Es cierto, y parto de esa premisa, que esta charla no deja de ser una charla entre dos amigos, que además los dos somos médicos de familia, y por lo tanto, si hablamos de atención primaria, ya estamos sesgando a parte de los profesionales que trabajan en atención primaria, puesto que obviamente en atención primaria trabajan médicos, trabajan enfermeras, trabajan auxiliares administrativos o trabajadores sociales, y por lo tanto, en ese aspecto partimos ya de la limitación del estudio, si esto fuera un estudio, en el sentido de que obviamente solo abarcamos una pequeña parte de lo que es, o una gran parte de lo que es la atención primaria. Y por otra parte también tenemos un sesgo evidente porque los dos somos hombres. Fran es bastante más joven que yo y en ese sentido pues algo podemos compensar, pero yo creo que estos elementos son interesantes que a lo largo de la conversación también los podamos ir introduciendo. Mi primera pregunta sería para Fran. Fran es médico de familia, es el director de un centro de salud que es unidad de gestión clínica, la de Gran Capitán, que pertenece al Servicio Andaluz de Salud, aquí en la ciudad de Granada, y además es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. Por presentarme yo también, yo soy médico de familia, aunque llevo desde hace mucho tiempo sin ver pacientes, y trabajo de profesor en esta escuela, en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Mi primera pregunta, Fran, sería un poco cómo ves tú precisamente eso, la cuestión de la necesidad de realizar días de la atención primaria, y si en ese sentido, por desgracia, no queda más remedio que hacer actos de este tipo para reivindicar su importancia. Como bien dice, a veces los días no tienen sentido. Yo hoy me ha parecido en la consulta que era el día de la dieta del zumo de piña, porque han venido varios pacientes con la dieta del zumo de piña a consultar. Pero es cierto que de vez en cuando sí viene bien poner el foco en algún sitio. Y está bien que pongamos el foco en la atención primaria. No solamente en la medicina de familia, como dice, la medicina de familia es una parte de la atención primaria, una parte importante, pero no más importante que la enfermería de familia, que las administrativas que trabajan en los centros, que los celadores, que los técnicos de rayos, que las fisios. Somos muchas personas los que trabajamos en los centros de salud, los médicos somos una pequeña parte, probablemente llevamos el peso de la labor asistencial, pero sin la ayuda de todos y la colaboración de todos no somos capaces de atender a los pacientes, que en realidad es para lo que estamos aquí. Pero de vez en cuando, si viene bien, encender una lucecita, levantar una mano y decir, oye, que estoy aquí. Y quizá eso sea lo que se ha hecho este año con el Día de la Atención Primaria, lo que han intentado hacer las sociedades científicas, junto con la Organización Médica Colegial, hacer una llamada de atención, también en un contexto un poco interesante, porque es un contexto electoral, en un año electoral en el que, bueno, a ver si conseguimos además que no hagan más caso por el hecho de estar en año electoral, pero sí conviene levantar la mano y decir, oye, que estoy aquí, que tengo problemas, que soy una parte importante de la sanidad española, que somos una parte muy importante de la salud de los ciudadanos y que necesitamos que nos hagan caso. Que necesitamos que nos hagan caso nuestros políticos, que necesitamos que nos hagan caso los pacientes, que necesitamos que nos hagan caso nuestros compañeros y que incluso hasta necesitamos hacernos caso nosotros mismos. De vez en cuando nos tenemos que parar, mirarnos y decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Tiene sentido lo que seguimos haciendo? ¿O ya no lo tiene? ¿O tenemos que replanteárnoslo? ¿O estamos en una, como lo titulabais vosotros, estamos en una encrucijada? ¿Tenemos que ir hacia nuevas formas de atención primaria? ¿O tenemos que revisar la que llevamos desde hace 30 años
y decidir que no tenemos que hacer nuevas formas, sino rehacer lo que hemos venido haciendo. Bueno, yo creo que ese es el sentido de los días, igual que tiene sentido un día de una enfermedad, porque se pone el foco en esa enfermedad y todos reflexionamos sobre ello. El sentido del Día de la Atención Primaria, que es una llamada de atención para todos los que participamos en esto, igual también para reavivar nuestra ilusión por seguir perteneciendo a la atención primaria y por seguir trabajando con personas, aunque la mayoría de los que trabajamos en primaria, lo hablábamos antes de empezar, encontramos esa energía en los pacientes que nos llegan todos los días. Pero bueno, está bien, yo creo que está bien levantar la mano, decir estamos aquí, hacernos caso, mirarnos y si podéis hacer algo, ayudarnos, que también es lo que significa un poco este día. Bien, en relación con eso, a mí me ha llamado la atención cuando se ha estado hablando del Día de la Primaria, también suele ser habitual en estos casos, que casi desde cualquier punto de vista todo el mundo expresa su valoración tan positiva que hay sobre la atención primaria en este país, lo importante que es la atención primaria, que es el eje del sistema o el centro del sistema sanitario, incluso de personas que sabes positivamente que hace a lo mejor 10 años tenían una posición que desde mi punto de vista podría ser francamente poco favorable, por decirlo de una manera suave, ¿no?, hacia la atención primaria. Desde ese punto de vista, ¿tú cómo ves ahora mismo la atención primaria? Es decir, realmente hay un libro que a mí siempre me ha gustado mucho, es un libro de 3 investigadores europeos, Ana Rico, española, cuando estaba en Noruega, Boerma, que es holandés, y Richard Salman, que ahora está en Estados Unidos, que el libro lo titularon La atención primaria entre signos de interrogación en el asiento del conductor, es decir, si realmente conducía el sistema sanitario, ¿no? Me gustaría saber un poco cuál es tu perspectiva, porque aquí tenemos 2 perspectivas muy diferentes, ¿no?, que es la perspectiva de la trinchera, de la clínica, yo creo que la más valiosa, y la perspectiva desde la torre de marfil en la que puedo estar yo. Es decir, que a mí es un tema que me parece apasionante, procuro estudiar e investigar todo lo que puedo en este tema, pero obviamente no estoy metido entre las zarzas. Y en ese sentido me gustaría ver cuál es tu punto de vista con respecto a cómo está ahora mismo la atención primaria. Desde las trincheras, la atención primaria no es el conductor del sistema sanitario. Ajá. Esa es la visión que tenemos los profesionales que estamos trabajando. Y no es el conductor por muchas razones. El otro día, en el acto de la OMS que nombraba a la Escuela Andaluza como centro colaborador de la OMS con relación a los sistemas integrados de salud, pues tú hacías una comparación o intentabas cambiar el símil que siempre hemos escuchado de que la atención primaria es la puerta de entrada del sistema o el filtro del sistema, vas a caer el quarterback del sistema. Eso es lo que quisiéramos ser. En realidad seguimos siendo intentar ponerle puertas al campo, intentar ponerle las puertas para el acceso de los pacientes al sistema sanitario. Perdona que te interrumpa solo un segundo. Es que lo que estás diciendo, hace poco leí de una médico de familia muy joven, muy inteligente, que precisamente decía que no somos capaces de vencer esa idea de que el médico de familia y la atención primaria no deja de ser una especie de barrera para entrar al sistema, ¿no? En ese sentido. El tema es que tenemos que creernos que no somos eso. Tenemos que creernos que en realidad nosotros tenemos que manejar el sistema. Y tenemos que creernos los profesionales que estamos en atención primaria, evidentemente. Pero eso es que las circunstancias que hay no permiten que nos lo creamos. Hay un compañero del centro hace un símil, lo lleva haciendo ya unos cuantos años, que nosotros vivimos en una atención primaria de calidad, no nos podemos quejar, tenemos una atención primaria en la que tenemos acceso a pruebas complementarias, en el que tenemos tecnología en las consultas, en nuestro centro de salud tenemos tiempo para ver los pacientes, pero tenemos un techo de cristal y vemos más cosas y no podemos conseguirlas. Y eso es probablemente la mayor frustración que tenemos nosotros. No somos capaces de sobrepasar el techo de lo que ya hacemos bien. Ya hacemos bien o intentamos hacer bien atender a los pacientes, dedicarles el tiempo. Tengamos la agenda a 5 minutos, a 7, a 10 o a 15, le dedicamos el tiempo que necesitamos dedicarle, pero cuando necesitamos dar un paso más, cuando necesitamos que el sistema nos dé un paso más, nos encontramos con un techo de cristal. Y ahí es donde nos llega la frustración. Nos llega la frustración porque pedimos una colonoscopia y nos tarda un año en darnos una cita, porque solicitamos que
que a un paciente lo vean una determinada especialidad y las agendas están cerradas. Necesitamos algo más. La atención primaria española necesita ya algo más. No necesita ser solo lo que éramos antes, la puerta de entrada al sistema, en el que reordenábamos, incluso no solo ser el quarterback, en el que mandamos al paciente a donde tiene que ser, sino a veces igual tenemos que ser ya el entrenador que decide qué jugada es la que vamos a hacer. Pero eso tenemos que creérnoslo nosotros. La situación es, todos conocemos la situación de crisis en la que estamos. Eso ha supuesto que la atención primaria se vea afectada también por esa situación de crisis. Y cuando la situación de crisis llega a la atención primaria, no se ve afectada la tecnología punta. Evidentemente, a mí no me falta una resonancia. A mí, en atención primaria, la tecnología más importante son los profesionales y el recurso más importante es el tiempo para dedicarle a los pacientes. En los momentos de crisis, eso es lo que más se resiente. Y cuando eso se resiente, al final la sensación que tenemos, a pesar de que intentamos hacer las cosas bien, la sensación que tenemos es que no somos capaces de llegar a lo que tendríamos que hacer. Y eso es algo que además los médicos de familia, los profesionales que trabajamos en atención primaria, creo que también porque elegimos esto, porque nos gustaba, eso nos lleva a frustrarnos un poco. Aunque luego cuando al día siguiente nos seguimos levantando, seguimos yendo contentos a trabajar y queriendo hacer lo mejor que podamos por los pacientes. Pero conforme va pasando la mañana, vas teniendo episodios que van haciendo que te queme y acaba en un momento en el que de vez en cuando conviene gritar. Y yo, por ejemplo, soy partícipe de que de vez en cuando en el centro nos reunimos a tratar temas sin orden del día, en el que de vez en cuando se puede hacer vaciamiento emocional porque lo necesitamos. Y necesitamos hacer ese vaciamiento emocional para no sentirnos tan frustrados por lo que nos pasa día a día en la atención al paciente, que en ocasiones no encontramos respuesta porque tenemos ese techo de cristal que es el hospital, que lo vemos pero no conseguimos llegar, y que tenemos que resolver en el centro muchas cosas que nos sentimos que necesitamos algo más de fuera de nuestro centro para poder resolverlo. Esa situación llevada al límite es la que están viviendo nuestros médicos jóvenes. Nuestros médicos jóvenes viven una situación realmente preocupante. Son médicos bien formados, son médicos que tienen muy buena capacitación científico-técnica y se encuentran con que no tienen posibilidad de desarrollarla. Y si la desarrollan es en malas condiciones. Hasta hace muy poco, ahora en Andalucía hemos mejorado algo con los contratos al 100%, pero hasta hace muy poco teníamos contratos al 75%, renovándose mes a mes. Eso supone, para la atención primaria, supone un problema muy importante. Un cupo no le podemos cambiar de médico todos los meses y además no puede estar un día de la semana que no pase consulta, porque en nuestra esencia estar siempre, estar todos los días, y no puede ser que un día a la semana no esté. Y no esté, ¿por qué? Porque no existo. Ese día a la semana no existo en el sistema. Eso es un problema importante. Eso es un caldo de cultivo que hace que los médicos jóvenes se desincentiven, se presenten de nuevo al MIR, elijan otra especialidad, igual que al escoger la especialidad no elijan medicina de familia como primera opción, porque lo que se ve que se espera no es bueno, no es de calidad. Esa es la situación real, más o menos, que nosotros vivimos en los centros habitualmente, y aún así tenemos siempre esperanza. La esperanza, me decían los compañeros ayer, están eligiendo ya al MIR, ¿tú sabes si ha venido alguien al centro a preguntar? Bueno, yo han venido 5 a preguntarme por medicina de familia en Gran Capitán. Eso quiere decir que sigue habiendo gente que está interesada en hacer la medicina de familia, la medicina de las personas, la atención a las personas en su domicilio, en su casa, en el centro de salud. Sigue habiendo personas que están motivadas por hacer eso. Eso nos da esperanza en que esto al final siga funcionando y sigamos atendiendo a las personas como debemos hacerlo. Bien. Has comentado varias cosas muy interesantes. De todas maneras, a mí me gustaría que dejáramos un tiempo un poco al final, precisamente para hablar, yo creo que con una cierta profundidad de este asunto, porque a mí me parece muy importante. No me refiero tanto a la cuestión de la formación de los estudiantes de medicina como la posibilidad de la elección de la especialidad de familia y, sobre todo, especialmente el problema de la precariedad laboral de los jóvenes médicos y del futuro que pudieran tener. Has dicho una cosa desde mi punto de vista clave, ¿no? que tiene que ver con que la tecnología básica de la atención primaria son los profesionales de atención primaria, son los médicos, son las enfermeras.
y por supuesto los administrativos para dar labores de apoyo, todo lo que se entiende habitualmente por staff. Esta semana precisamente leí una noticia, la leí muy de pasada, en el sentido de que se hablaba de que algo habría que hacer, en una noticia muy alarmante, porque hay que renovar la tecnología de los hospitales. Se hablaba de que desde hacía no sé cuánto tiempo no se compraban nuevas tomografías axiales computarizadas o nuevos aparatos de resonancia magnética, cosas por el estilo. Y es importante, por supuesto, renovar ese tipo de aparataje, pero parece que la renovación de la tecnología básica de la atención primaria, que es la renovación de sus profesionales, o al menos el mantenimiento de sus profesionales, es como una cosa secundaria. Y eso no es tecnología, y eso no es innovación, y eso no es, podríamos decir, vanguardia, cuando realmente es la base en la que se establece el trabajo de la primaria. Mi opinión en eso, desde un punto de vista mucho más externo, es lo de siempre, es la botella está medio llena o medio vacía, pues depende cómo lo mires. Yo cuando voy fuera de España, sobre todo a países que tienen grandes problemas en cuanto a articulación del sistema sanitario, o bien en cuanto a que si aquí el poder está en los hospitales claramente, en otros países ya es una cosa completamente desproporcionada, pues te das cuenta de que seguimos teniendo un sistema bastante aceptable, en el sentido de que tenemos un sistema que hasta el año 2012 y que ahora intentan más o menos hacer un tipo de chapuza para decir que donde dijeron no dijeron Diego, me refiero en cuanto a la atención a los inmigrantes en situación irregular, pero hasta ahora teníamos un sistema universal, un sistema además que mayoritariamente daba prestación del servicio pública y que además tenía una atención primaria que en todos los estudios, el último es precisamente el grupo que comentaba antes de Boerma y de Dion Kringos, de los holandeses, España vuelve a salir en una situación entre las atenciones primarias fuertes de España. Habría mucho que discutir también un poco con respecto a algunos aspectos del estudio, pero en principio parece que la atención primaria española sigue siendo fuerte. Ahora, cuando ves la realidad, yo desde luego veo que el avance es muy pequeño, al contrario, y es una opinión que puede estar sesgada y que evidentemente puede ser equívoca o equivocada, pero yo creo que hemos ido en los últimos 15 años sensiblemente hacia atrás. O sea, ya no solamente es un problema de financiación, es un problema de visibilidad, es un problema de que, como dicen algunos políticos o gerentes de algunas organizaciones sanitarias, la última hace muy poco en una jornada que estuve, dicen, hombre, es que hablar de primaria es una cosa que es como del pasado, ¿no? Hay que hablar de cosas más modernas, como son áreas integradas o gerencias únicas o cosas por el estilo. Lo cual me parece bien, a lo mejor atención primaria es un nombre que hay que erradicar, pero ¿por qué no erradicamos entonces la palabra hospital o por qué no erradicamos la palabra cardiólogo, ¿no? Que a lo mejor también son algo del pasado. Es decir, yo creo que hay que ser un poco más serios. Todo eso, en el fondo, responde a un tipo de política, y la política que se ha hecho en España, en todas las comunidades autónomas en los últimos 10 años, ha sido clarísimamente de debilitamiento de la atención primaria. Yo creo que todos los indicadores dan muestra de ello, ¿no? Específicamente en el ámbito de lo que es el ejercicio de la práctica habitual en la atención primaria, una de las reivindicaciones clásicas que tenemos es la cuestión del tiempo, de los cupos y de la agenda. Y quería saber un poco tu opinión, porque revisando la mayor parte de los países europeos, no hay ningún país que tenga tan poco tiempo por paciente. Estamos hablando de la reivindicación de los 10 minutos. Yo cuando estuve en Estados Unidos, a ellos les parecía escandaloso tener 15. Por supuesto, cuando le decías que aquí eran 7 o 5, no daban crédito. ¿Cómo se puede atender a pacientes en atención primaria con el nivel de complejidad que pueden tener en tan poco tiempo? Luego, por otra parte, también en cuanto al aspecto de hasta cuándo podemos ver en el número de pacientes que atendemos en el día, obviamente eso tiene una parte negativa. Es decir, si tú no das acceso libre a cualquiera, puede ocurrir que tengas lista de espera, pero por un lado tenemos la posibilidad de tener lista de espera, pero por otro lado sí tiene sentido el que tú puedas atender a 70 pacientes, como hay centros en España que están atendiendo todos los días. Entonces quería saber un poco algo que a mí me parece que no deja de ser insólito, ese volumen de actividad y esa pequeña actividad con cada paciente. ¿Cómo lo ves tú, que estás todos los días sufriéndolo, ¿no? Mira, yo te puedo contar una experiencia que además me parece que ilustra muy bien esto. Yo llevo manejando mis agendas personales de antes de ejercer la dirección en Gran Capitán. Ajá. Yo llegué a un centro en el que el director me permitía decir cómo quieres tu agenda y yo me la diseñaba. Y durante un tiempo yo trabajé con una agenda que se llamaba una agenda por tareas, en el que el paciente, dependiendo de lo que necesitaba, solicitaba
demanda administrativa, demanda clínica o una demanda que lo dimos en llamar una demanda programada, en el que, pues dependiendo de lo que solicitaba él o de lo que yo pretendía, pues le dábamos 4 minutos, 8 minutos, 16 minutos, y al final esa agenda dejé de utilizarla y pasé a tener una agenda fija con un número de minutaje, que son 8 minutos. Y el problema, yo entiendo que el problema actual de nuestras agendas y de ver tantos pacientes es porque tenemos un gran número de pacientes que no necesitan venir al médico porque no tienen problemas clínicos, vienen a resolver problemas administrativos. Cuando esos problemas administrativos los sacamos, cuando en realidad necesitamos atender a los pacientes exclusivamente por los problemas clínicos, no entendería una agenda, como decían los americanos, de menos de 15 minutos, porque un problema clínico necesita más tiempo. Claro, podemos tener una agenda de menos minutos porque hay trámites administrativos que tardamos 2 en hacerlo. Si alguien viene por un parte de baja, y aquí introducimos el tema de las ITs, un parte de baja tarda en imprimirse 20 segundos, con lo cual no necesito más, pero tiene que venir toda la semana por el parte de baja. Porque además no es posible hacer partes de baja en avance en determinados momentos, porque ha sobrepasado el tiempo óptimo de IT del proceso y necesita venir toda la semana que tú saques un papelito. Esa burocratización de las consultas que llevamos luchando contra ella durante muchos años y que algunas cosas se consiguieron hace un tiempo, pero que una vez que nos relajamos otra vez volvemos a tener los mismos problemas de siempre, volvemos a tener informes de falta de asistencia a los colegios, volvemos a tener informes de falta de asistencia al trabajo, tenemos que hacer un montón de papeles que hace que la demanda aumente, aunque veamos clínicamente los mismos problemas, tenemos más pacientes, clínicamente los mismos. En un paciente clínico, evidentemente, yo entiendo que las agendas debe manejárselas o debe ser capaz de manejárselas cada profesional para adecuar su agenda a su forma de pasar la consulta, hay que adecuárselo y hay que adecuárselo a sus pacientes, a cada cupo. Cada profesional tiene que ser responsable de decir qué agenda debe tener. Eso sí, salvaguardando, como tú decías, que no podemos tener lista de espera. En atención primaria no podemos tener demora. Atención primaria no tiene sentido que alguien pida cita para su médico de familia y tenga cita dentro de 7 días. Eso no es atención primaria. Será otra cosa, pero no es atención primaria. Pero tenemos que dar la posibilidad, tendríamos que tener la posibilidad de que cada profesional sea capaz de hacerse una agenda a medida para atender correctamente a sus pacientes, dejando en esa agenda un espacio y muy importante para la labor fuera del centro, que a veces nos olvidamos, a veces estamos tan interesados en que los pacientes que piden cita tengan una cita disponible que nos olvidamos de que los que no piden cita muchas veces son los que de verdad nos necesitan, que son los abuelos que están en el domicilio incapacitados, los pacientes en situación terminal en el programa de cuidados paliativos y que tenemos que dedicarles el tiempo. Y que no podemos estar atornillados a la consulta esperando a que venga alguien a solucionar un tema burocrático cuando tenemos pacientes a los que debemos atender en su domicilio de una manera integral y que si no lo atendemos nosotros alguien va a venir y los va a atender. Ajá, sí, totalmente de acuerdo. Hay dos cosas que ahora te voy a preguntar en relación precisamente con esto, ¿no? Pero volviendo al tema de lo de las agendas y demás, lo que dices de la lista de espera es cierto, es decir, una de las razones por las que los sistemas con atención primaria fuerte tienen mejores resultados en términos de salud, de seguridad, de equidad e incluso desde el punto de vista de la eficiencia del sistema tiene que ver precisamente porque la atención primaria es muy accesible. Por lo tanto, no puede ser accesible si tienes lista de espera de una semana. Pero los ingleses también lo tienen muy claro. No sé, en Inglaterra, en varios sitios del país hay listas de espera relativamente importantes, pero la alternativa no es que si tú tienes un cupo de 1.700 y los 1.700 quieren ese día verte a ti, te van a ver a ti, sino que obviamente pasa por tener más profesionales para dar atención a esos pacientes. O sea, porque aquí normalmente el argumento es bastante capcioso, en el sentido de, como la lista de espera no se puede tener, entonces tú, lo siento mucho, pero tendrás que ver 70. Te reduzco los minutos o te cito más pacientes. O sea, que yo creo que en ese sentido hay que también ser consciente un poco de las implicaciones que puede tener eso, y volvemos a lo que hablamos antes de la tecnología, ¿no? De la tecnología del recurso humano. En ese sentido,
Y volviendo también a lo que comentabas antes, yo querría ver un poco tu punto de vista respecto a dos cosas. Una, si realmente tiene sentido mantener la forma de organización del trabajo que llevamos 30 años manteniendo prácticamente inmutable desde entonces. Me explico, también en Reino Unido una de las cosas que cada vez tienen más claro es que hay que diferenciar lo que es, podríamos decir, el core, el núcleo esencial del trabajo en un centro de atención primaria, que es la atención clínica a los pacientes. La atención clínica no me refiero solamente a problemas de salud que son demandados por los pacientes, sino a intervenciones comunitarias, a todo lo que tiene que ver con la acción sobre los determinantes, etcétera, etcétera. Y luego otra parte que podría ser la de la oficina de atrás, la parte de atrás, que es lo necesario para que eso funcione bien, es decir, todo lo que es trámite administrativo y demás. Y ellos tienen muy claro que lo que se necesita es facilitar o potenciar el trabajo administrativo a través de otro perfil profesional, que no es el del médico ni es el de la enfermera, para que médicos y enfermeras puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer tu opinión respecto a si tiene sentido mantener esto, habría que buscar otras fórmulas nuevas de reorganización de los roles del trabajo dentro del centro. Y luego, por otra parte, lo que has comentado que me parece también crucial. Volviendo del Congreso de la Asociación Americana en Montevideo, una residente de Medicina de Familia me dijo algo que me pareció maravilloso y me pareció muy triste. Me dijo: ha sido fantástico venir a Montevideo porque he descubierto una cosa maravillosa que es la atención comunitaria. Nosotros somos, en teoría, especialistas en medicina familiar y comunitaria. La familia y la comunidad no sé dónde quedan en todo esto, y sobre todo es que en un determinado momento sí que atendíamos a la comunidad. Entonces, en ese sentido, la recuperación del domicilio, como has comentado, yo creo que debería ser una de las prioridades de intervención para el futuro. Sí, yo creo que es esencial que diseñemos un nuevo sistema. Es difícil el conseguirlo porque tiene muchos determinantes éticos, tiene muchos determinantes de confidencialidad, de historia clínica, pero debemos diseñar un nuevo sistema en el que los trámites administrativos, los trámites burocráticos no recaigan en médico y en enfermera. Médico y enfermera deben dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a ver pacientes. El resto, es cierto que dentro de ver pacientes está escribir una buena historia clínica, está hacer un diagnóstico, está hacer una prescripción, pero luego hay trámites que no están dentro de lo que es el acto médico, que deberían ser facilitados, poder realizarlos por otros profesionales. Aquí entra siempre la disyuntiva de si un administrativo puede entrar en la historia clínica de un paciente y sacar un parte de baja o no, porque hay profesionales que dicen: oye, es que yo no quiero que un administrativo vea por qué un paciente mío está dado de baja. Entramos en... Pero es verdad que si no nos organizamos de otra manera, seguiremos asumiendo papeles y seguiremos teniendo que hacer informes y para poder prescribir unos pañales. Y esos trámites deben solucionarse. Yo conozco que hay otras comunidades, por ejemplo, que en el visado de medicamentos, si el médico hace una prescripción, asume el visado y automáticamente sale visado. No tiene que pasar por un trámite que vaya al administrativo, luego que se rellene un informe, que cada año pidan al médico un nuevo informe para el visado de los pañales. Si el año pasado necesitaba pañales, este año lo va a seguir necesitando. Si tiene 90 años y está teniendo incontinencia urinaria, claro. ¿Por qué cada año tengo que hacer un nuevo papel? Eso sí deberíamos poder ser capaces de reorientarlo de otra manera, y que profesionales que probablemente se vean liberados por tecnología que sí nos va llegando a atención primaria, como es Salud Responde, que eso evita que vayan personas a pedir cita a los centros de salud, y si los administrativos se liberan de poder gestionar citas, pues podrán hacer otros trámites administrativos, como informes de visado, incluso sacar las bajas siempre y cuando sea confidencial, se mantenga la confidencialidad. Pues deberán poder asumir ese trabajo. Esa asunción de responsabilidad evidentemente tiene que venir también legislada, tiene que recoger en algún sitio que pueden tener esa responsabilidad y que recae sobre ellos esa responsabilidad. Si no, es difícil y acabamos avanzando muchas veces por el buenismo de la gente y por la capacidad que tiene la gente de adaptarse y de hacer cosas nuevas aunque no esté dentro de sus responsabilidades, que muchas veces como avanzamos en atención primaria. Muchas veces avanzamos por la capacidad que tiene la gente de hacer cosas nuevas, aunque no estén dentro de su responsabilidad de hacerlo.
Y con relación a lo que decías de la comunitaria, es cierto que necesitamos salir más de los centros, pero a veces nos encontramos tan atornillados a ellos. Claro, es que es difícil salir. Que se muerde la cola. Que es difícil salir, porque si tenemos que ser accesibles durante toda la mañana a los pacientes que solicitan cita, no podemos estar haciendo otras cosas. Y bueno, es verdad, como tú decías, que el modelo de que la atención primaria te va a ver un médico de familia, pero en esta hora no te ve tu médico de familia porque está haciendo otras cosas, debería primar, porque tenemos que organizarlo de una manera en la que si yo estoy haciendo otras cosas, alguien vea a mis pacientes, porque debe estar alguien para ver a mis pacientes. Pero eso es complejo organizarlo en determinados sitios. Igual es fácil organizarlo en un centro como el mío, que somos 24 médicos de familia, que si uno falta, estamos 23. Pero igual en centros más pequeños es más complejo realizarlo, y a veces el estar tan atornillado a la consulta, tan en el día a día de la demanda clínica continua, hace que nos olvidemos o que dejemos de lado esa parte que es tan importante de acción comunitaria, de prevención y promoción de la salud, que a veces lo estamos abandonando. Y eso tenemos que salir, y tenemos que salir a los colegios, tenemos que salir a los institutos, tenemos que salir a las asociaciones de vecinos, tenemos que salir a los medios de comunicación, tenemos que salir a contar las cosas. La gente muchas veces se deja más influenciar por este tipo de actividades que por la actuación que tú tienes en la consulta, en el contacto directo con el paciente. En el contacto directo con el paciente nosotros hacemos intervenciones, por ejemplo en el tabaquismo, en el que hacemos intervenciones mínimas, pero luego lo importante es poder tener un grupo de actuación sobre el tabaco, pero eso necesita implicación de profesionales, que tienen que hacerlo fuera de su consulta, muchas veces por sus propias motivaciones, no por... Y bueno, y eso es complejo mantener el equilibrio. En determinados centros de salud probablemente sea más fácil, dependiendo del tipo de personas que hay, y en otros centros de salud pues más complejo, porque tienes poco personal, porque el personal que hay está para atender a los que llegan al centro y no te da para mucho más, y eso es algo que debemos reivindicar mucho más. Debemos reivindicar nuestro espacio en la atención comunitaria, porque ahora mismo ese espacio está huérfano, ahora mismo no lo está ocupando nadie. Si nosotros salimos, Gran Capitán, por ejemplo, es un centro en el que alrededor hay muchos colegios, muchos institutos, nosotros vamos a 2 institutos, el resto no lo estamos ocupando. Tendríamos que tener más capacidad para poder ir a los 16 institutos que tenemos alrededor. Es verdad que igual no tenemos para tanto, pero tenemos que intentar seguir haciéndolo y tenemos que esforzarnos en eso. Sí, pero en eso te quería hacer una pregunta, porque, hombre, yo creo que es bastante evidente que ha habido una merma significativa de presupuestación, de prioridad y de importancia por parte de las administraciones públicas de este país hacia la atención primaria. Pero pensando ya en nosotros, a nosotros no nos ha venido muy cómodo y muy bien la situación en la que, bueno, por este tipo de razones, dejar de hacer cosas que en el fondo son incómodas. Me refiero, a lo mejor si estás en una zona ubicada que está muy bien delimitada y tienes que desplazarte andando en muy poco tiempo, pues no es tan complicado ir a hacer un domicilio, pero cuando tienes que desplazarte mucho a una zona que a lo mejor es peligrosa, que además es una zona que te pilla alejada de tu lugar de trabajo y demás, no es una cuestión de que en un determinado momento hemos sido bastante más cómodos en el aspecto de, bueno, mira, yo voy por la mañana al centro, paso mis 7 horas de trabajo diario y luego me voy a casa y tan contento, ¿no? ¿No ha habido un poco de dejación en ese sentido? ¿Qué es lo que está propiciando ahora que haya comunidades autónomas donde claramente la atención domiciliaria, la atención a paliativos, y veremos a ver qué más atenciones se empiezan a externalizar en otro tipo de organizaciones porque la atención primaria se ha inhibido? Probablemente ahí tengamos nosotros mucha parte de culpa. Porque es verdad que cuando llegan las 2 de la tarde y tienes 4 avisos por hacer, si alguien viene a hacerte algún aviso, igual te dice, uy, es que me relaja un poquito. Y es cierto que en algún momento sí hemos dejado de hacer cosas por comodidad o por sobrecarga, probablemente sea por sobrecarga. Hemos dejado de hacer cosas que, bueno, que otros las van a ocupar y las están ocupando. También porque entiendo que cada uno defiende su corporativismo de intentar que su especialista o los especialistas de ese área sigan teniendo un lugar donde poder trabajar. Pero es cierto que la comodidad que nos ha llevado a veces a dejar ciertas cosas que nos pueden resultar incómodas, no solamente la atención domiciliaria porque nos
pilla lejos, sino también la atención comunitaria, porque en ocasiones porque nos lo tenemos que preparar fuera de nuestra consulta y nos lo tenemos que preparar fuera en nuestra casa, tenemos que robarle muchas veces tiempo a nuestra familia. Pues bueno, eso ha hecho que dejemos de hacer las cosas, que como hemos dejado de hacerlas, volver a retomarlas es difícil, porque necesitamos implicarnos otra vez, necesitamos volver a sacrificarnos. Igual en este momento no estamos muy dispuestos a volver a sacrificarnos. Atrás, claro. Entonces tenemos que dar una vuelta. Yo creo que ya no tenemos. Atención primaria se ha caracterizado siempre por algo y algo que a mí siempre me gusta resaltar, y es que la atención primaria, los profesionales de atención primaria, si algo tienen claro es que hacen las cosas para el paciente. Podemos tener una medida que nos venga impuesta, una medida muy impopular, que si entendemos que es bueno para el paciente, atención primaria seguro que la va a apoyar. Porque sea bueno para el paciente. Siempre ponemos el paciente en el centro. Si volvemos a poner en la mesa que esa atención es buena para el paciente, la volveremos a retomar. Si lo que ponemos en la mesa es que esa atención tenemos que hacerla fuera de nuestro horario laboral, implicándonos desde fuera, viviendo menos cómodos, eso es difícil de gestionarlo. Igual tenemos que revertir. Si queremos hacer algo, tenemos que revertirlo y tenemos que mirarlo desde el punto de vista del paciente. Si no conseguimos mirarlo desde el punto de vista del paciente, no lo vamos a hacer nunca. Claro, pero lo que pasa es que lo que estás comentando, que yo creo que es cierto, en cierta manera yo creo que hemos dado por supuesto determinados elementos que no necesariamente son así. Me refiero, el hacer más cosas, no en ninguna parte del mundo se hacen más cosas por el mismo salario o en las mismas condiciones. Con los mismos profesionales. Exacto, es decir, obviamente si tú haces una actividad que entraña un esfuerzo añadido, como puede ser, por ejemplo, una cosa que tenían los antiguos APDs y se perdió en atención primaria hace mucho tiempo, que eran los médicos rurales que daban atención las 24 horas del día. Evidentemente eso significa una sobrecarga personal enorme, pero ¿por qué no eso podría existir si está suficientemente pagado? A lo mejor por el salario que tiene un médico de familia ahora mismo no estaría dispuesto a hacerlo, pero sí, si le pagaran, o algunos tipos de médicos de familia estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Eso en el artículo que comentábamos antes de Gervas y Simó del año 2005, donde hablaba de el día a día de un médico de cabecera en el 2015, estamos en el 2015, nada de lo que planteaban, pero ni por asomo nos hemos acercado. Yo creo que la situación está incluso peor que en el 2015, pero una de las cosas que planteaban en su trabajo, que puede haber cosas que sean discutibles o que no todo el mundo esté de acuerdo, pero era la posibilidad precisamente de diversificar el que, como ocurre en la mayor parte de los países, tú puedes trabajar part-time, puedes trabajar full-time o puedes trabajar más que full-time, es decir, haces actividades complementarias pero obviamente pagadas, ¿no? ¿No crees que, en cierta manera, eso de café para todos, el modelo de organización es uniforme, burocrático, estandarizado para todos los profesionales, sean médicos o enfermeras, tiene muchas perversiones de cara a todo esto? Sí, evidentemente. El café para todos no es bueno en nada. Al final hay que darle el café con leche a quien lo necesita, el café cortado a quien quiere y la manchada a quien no puede tomarse el café cortado, y el solo el que sea capaz de tomarse el solo. Eso es evidente. El tema de cómo hemos llegado a tener mucha más cartera de servicios que teníamos antes con los mismos profesionales, viene dado también un poquito en el hecho de que, bueno, lo hemos visto, los profesionales lo hemos vivido como que era bueno para el paciente. Entonces, si es bueno para el paciente que el control del INR del Sintrón se haga en el centro de salud y no tengan que ir todos los meses al hospital, desplazarse al hospital, pues evidentemente lo asumimos. Claro, eso no se entiende en ningún servicio hospitalario, claro. Se entiende, tú vas a hacer más sin un profesional más. Exacto. No se entiende. En atención primaria siempre se ha entendido así. Históricamente, atención primaria ha ido asumiendo cosas, ha ido asumiendo cirugía menor, ha ido asumiendo control de INR, ha ido asumiendo atención a la anticoncepción un poquito más avanzada, con lo cual ponemos implantes subcutáneos, ponemos DIUs, hacemos ecografía, las retinas ya no las hacen los oftalmólogos, sino que tenemos un retinógrafo en los centros, lo hacemos nosotros, y todo eso con los mismos profesionales. Es verdad que en algún momento tenemos que decir hasta aquí hemos llegado y no hacemos más cosas. Y no hacemos más cosas porque no somos capaces de hacerlas bien, porque no podemos hacerlas bien. Pero
el tema de que la atención primaria hemos aceptado todo eso porque hemos pensado que era bueno para el paciente, es lo que nos hace que cuando quien decide lo que hace atención primaria dice esto lo va a hacer atención primaria, piense que no va de la mano de un aumento de los recursos, sino que, bueno, como atención primaria siempre lo ha hecho y siempre asume las cosas, se vuelve a poner otra cosa más. Es que tú lo has dicho, o sea, yo creo que nadie se plantearía aumentar la actividad de un servicio de laboratorio con los mismos recursos, es decir, tú necesitas más aparataje o necesitas más profesionales. En cambio, en atención primaria se da por supuesto que todo es con los recursos existentes y que no se necesita más porque al fin y al cabo da la sensación de que los políticos de turno generalmente consideran que eso lo puede hacer prácticamente cualquiera. Es decir, cada vez que hay una emergencia, estoy pensando ahora por ejemplo en el ébola, la última vez, ¿no? Todos los mensajes son vaya a su médico de cabecera o vaya a su centro de atención primaria, pero en ningún momento se dice, bueno, para esto vais a tener otro tipo de recursos complementarios. Y en eso yo creo que nosotros hemos dado por hecho que esas son las reglas del juego y las reglas del juego no tienen por qué ser así. Repullo siempre dice, los recursos van a ser limitados y van a seguir siendo limitados, por mucho que salgamos de la crisis van a ser así, de tal forma que la reivindicación que siempre tenemos en primaria de más presupuesto para la primaria solo puede ser a costa de quitar parte de los recursos a la otra parte del sistema, que es donde realmente, desde mi punto de vista, está el mayor nivel de ineficiencia, no en la atención primaria. Entonces yo creo que eso también lo tienen que saber los políticos, pero debemos reivindicarlo desde la atención primaria, ¿no? La necesidad de que si los recursos son limitados y no va a haber más, no va a haber de repente una partida extraordinaria para atención primaria, no queda más remedio que reducir la financiación, sobre todo si está la atención primaria dando servicios que antes daba la atención especializada. Claro, eso es fundamental, pero en todo, no solamente en profesionales, claro, sino en algo que se da en llamar el capítulo 2, que en realidad es dotación, en dotación claro, también. Como entendemos que debe ser así, si un paciente no se tiene que trasladar al hospital para una extracción porque tiene su centro de salud al lado, la extracción la hace el centro de salud, pero el dinero que cuesta la extracción tiene que dejar de estar en el presupuesto del hospital para estar en el presupuesto de atención primaria, no puede ser de otra manera. El paradigma de disminución del gasto del porcentaje de presupuesto en la atención primaria debe cambiar. Al final hablamos de eso, de porcentaje del presupuesto. Entendemos que estamos en crisis y vamos a seguir estándolo, y la atención primaria siempre va a estar en crisis. Pero lo que debemos reivindicar es mayor porcentaje del presupuesto. Mayor porcentaje del presupuesto porque hacemos más cosas, porque asumimos más cosas, asumimos más cartera de servicios y resolvemos. No es que asumimos la cartera de servicios y resolvemos. Y cuando hablamos de la ineficacia del sistema y de la ineficiencia del sistema, en atención primaria es muy sencillo poner medidas que mejoren la eficiencia. Podemos ser o más borregos o más disciplinados. Habrá quien lo vea de una manera o de otra. Pero cuando empezamos a trabajar el modelo de dejar de hacer, que en el NHS ya lleva mucho tiempo trabajándose sobre actividades que tenemos que dejar de hacer, atención primaria se sube al carro y nos cuesta la misma vida que el hospital se suba al carro de dejar de hacer cosas que son ineficientes. Y eso tenemos que decirlo, y aunque a veces no le guste a quien está en el hospital, tenemos que contárselo. Y tenemos que decírselo a los pacientes. ¿Por qué no hacemos determinadas cosas? Y en eso también necesitamos el recurso del tiempo. Para yo poder explicarle a un paciente que por una lumbalgia aguda no le pide una placa, por mucho que haya ido al hospital y se la hayan hecho, necesito un tiempo para poder explicárselo. Eso es fundamental. Es fundamental que todos estemos en el mismo carro, que todos tengamos el mismo nivel de compromiso y que todos tengamos los mismos objetivos. Si nosotros tenemos objetivos de dejar de hacer, la otra parte debe de tenerlo. Aunque hablábamos el otro día que debemos dejar de hablar de niveles, porque un nivel implica estar encima de otro. Es verdad que seguimos estando en niveles, y seguimos estando en niveles porque tenemos diferente tipo de implicación y diferente tipo de trabajo. Trabajamos de una manera distinta. Es muy, muy frustrante para los médicos que estamos todos los días en la consulta cuando a un paciente tú le has explicado que probablemente no necesite una resonancia de rodilla porque lo que tiene es una artrosis que se ha visto en una radiografía y clínicamente lo ha explorado, que vaya a la consulta y venga, ¿ve cómo me lo han hecho?
eso es muy frustrante, porque al final acabas diciendo, ¿merece la pena el esfuerzo personal que haces para intentar hacer eficiente el sistema, para que nos dure mucho tiempo? Porque este sistema es el que le va a tener que llegar a nuestro hijo. ¿Merece la pena ese esfuerzo si otros que están en el mismo sistema no lo están haciendo? Claro. Que nos quedan, yo creo, 5 minutos, más o menos, y me gustaría que acabáramos un poco hablando del futuro, ¿no? El futuro, sería muy arrogante decir cómo va a ser el futuro, entre otras razones porque dentro de 15 años yo no voy a ser ningún futuro, ni voy a formar parte de ese futuro. Yo creo que los que tendrían que estar hablando del futuro ahora mismo son los residentes de medicina de familia o los que acaban de terminar la especialidad en los últimos 5 años. Pero te pongo un caso muy reciente de un gran amigo mío que su hija acaba de sacar el MIR y quiere hacer una especialidad hospitalaria, como suele ser habitual, y me decía, a ver si la convences de que haga medicina de familia. Entonces, quería un poco que me dieras tu opinión sobre precisamente eso, ¿no? Sobre la cuestión de qué es lo que habría que pensar en relación con la cuestión precisamente de eso, de los estudiantes de medicina, de los posibles especialistas que van a trabajar en atención primaria, sean médicos o enfermeras, y por supuesto de las personas que van a ser los profesionales de la atención primaria dentro de 15 años, ¿no? Algo muy importante, desde hace unos años se están llegando a las consultas de medicina de familia de los centros de salud estudiantes que pasan más tiempo con nosotros. Antes las rotaciones de los estudiantes eran muy rápidas, igual estaba una semana. Yo creo que no roté durante mi época de estudiante, creo que no roté por ningún centro de salud. Ahora vienen a los centros de salud a rotar y se tiran un mes con nosotros en las consultas. Y también está empezando a haber rotaciones de especialistas de hospital por nuestras consultas en el periodo de formación. Y cuando están con nosotros un mes es cuando se dan cuenta de por qué hemos elegido esta especialidad. Esta especialidad es la gran desconocida. La especialidad durante la carrera es una gran desconocida, no existe para los estudiantes de medicina. Para los estudiantes de medicina existe la médica, existe la quirúrgica, existe la ginecología, la derma, porque el plan de estudio está diseñado de esta manera, que probablemente tengamos que cambiarlo y tendremos que darle una vuelta a ese plan de estudios, porque al final el paciente no es una médica, no es una quirúrgica, no es una derma. Al final el paciente es Bárbara, es Antonio, es Pedro, y aparte de tener su problema médico, su problema quirúrgico, pues tiene su casa que vive de una manera determinada, su familia que lo cuida de una manera determinada. Cuando llegan a nosotros, cuando están con nosotros, se dan cuenta de en qué consiste nuestra especialidad. Eso, si no se transmite durante el periodo universitario, no vamos a conseguir que le podamos explicar a nadie por qué nuestra medicina o por qué nuestra especialidad seguimos animando a la gente a que entre en este barco. Llevamos muchos años intentando trabajar, intentando que la medicina de familia entre en la universidad, y ya se han conseguido varias cosas. En la Universidad de Granada ya existe una optativa que es medicina de atención primaria. Una optativa en el que hay varios profesionales médicos de familia que están dando clases, en el que hay además unos seminarios de medicina de familia en el que la gente sale muy contenta, está muy bien valorado, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente porque no somos capaces de transmitir en eso los valores de la medicina de familia. Y eso es lo difícil. Es cierto que yo siempre le he dicho a mis residentes, cuando llega un residente a la consulta, yo siempre les suelo decir, mirad, vosotros cuando estudiasteis medicina, estudiasteis lo de los libros para aprobar medicina, luego estudiasteis el MIR, que era una oposición para aprobar un examen MIR, y ahora vais a empezar a estudiar medicina. Y vuestros libros de medicina son cada uno de los pacientes que entran en esta consulta. Y esa es la medicina nuestra. Cada uno. Eso nos es muy difícil transmitirlo a los estudiantes de medicina. Y si no conseguimos que los estudiantes de medicina vengan a nosotros, tendremos que ir nosotros a ellos. La implicación es difícil porque meterte en la universidad es complejo. A veces eso es un chiringuito, con todo lo peyorativo que puede tener la palabra chiringuito, en el que es muy complejo entrar. Es muy difícil entrar en la universidad y hacer cambios en la universidad para favorecer
nuestra especialidad, que favorezcan nuestra especialidad. Creo que con el nuevo plan de estudios, en el que los estudiantes de medicina durante el 6º año del grado van a estar en los centros de salud al menos un mes, eso va a ayudar bastante a que la medicina de familia sea mejor vista. ¿Cómo le explicamos nosotros que ahora que a un médico que termina, coge una especialidad en el que los 5 últimos años de residente están en precariedad laboral? Eso es difícil, eso es difícil. Y solo hay que mirar un poco la elección del MIR. Yo ayer por la mañana miré, que creo que ayer por la mañana habían llegado hasta el 1100 eligiendo, se habían agotado todas las plazas de dermatología. De medicina de familia ni soñamos. Si es un MIR atípico, aparece en algunas noticias, elección del MIR atípico porque el 40 ha elegido medicina de familia. Si eso es atípico, cuando en realidad debería ser probablemente lo normal, ¿no? Que la medicina de familia, que la medicina de las personas, que la medicina integral tuviera más auge, al final acaba siendo la medicina de familia. Bueno, a veces que no somos capaces de salir y contar en realidad lo que es, o no somos capaces de atraer a los estudiantes para que vean lo que en realidad es. Sí. Luego tenemos una especialidad en la que la tecnología es el tiempo y las personas. Eso trae poco. Atrae mucho más la tecnología del ordenador, la tecnología de la última resonancia que ha salido, la tecnología del retinógrafo portátil que te permite, o la tecnología de la córnea artificial que hemos hecho. Eso probablemente atrae mucho más, es más bonito, es más publicitario que el tiempo y las personas. Y eso es algo que es difícil para nuestra especialidad, ser capaces de transmitir que nuestra tecnología es una tecnología atrayente. Sí, yo creo que has dado un poco, has puesto el dedo en la llaga, ¿no?, con respecto a esto. Yo en una reunión internacional que estuve hace poco, cuando dije que en España no había departamentos de medicina familiar ni de atención primaria, no me refiero al que haya una asignatura o que haya profesores vinculados, que no haya un departamento que se llame así, departamento de la universidad, no una cátedra de un laboratorio farmacéutico. Me dijeron que me estaba equivocando y que posiblemente fuera un error, y dije que no es ningún error, porque ni países ricos ni países no tan ricos, en ninguno, en cierta manera, pasa por la cabeza que no haya departamentos de atención primaria y medicina de familia. Mientras eso no ocurra, pasa lo que dices, es decir, que como un estudiante va a conocer lo interesante y lo fascinante que puede ser el trabajo del médico de familia o de la enfermera de familia, me da igual, y sobre todo vaya a apreciar estas cosas, porque luego la gente sí que lo aprecia, es decir, tú sí que ves series de televisión donde ves el papel de un psicólogo, estoy pensando en Terapia, una serie mítica del HBO, o el papel del médico que realmente se dedica, o del investigador del CSI, que en el fondo hace un trabajo en el ámbito del crimen, pero que esencialmente se basa en el tiempo, en la investigación, basado simplemente en lo que te va contando la gente, es decir, no tenemos oportunidad de contar todo eso. Yo en los últimos años he notado algo que no me ocurría hace 10 o 15 años, y es que venían estudiantes de medicina a preguntarme dónde se podía hacer bien familia, lo cual me llenaba de satisfacción y evidentemente yo les daba 40 recomendaciones. Ahora el amigo este que te dije que me lo preguntó, no la tengo tan claro si decirle realmente que haga familia, porque lo que dices es verdad, no a todo el mundo le gusta el tiempo y la persona como instrumento de tecnología, pero sí que hay un grupo de personas clarísimamente identificadas para eso, y yo cada vez lo veo más, ¿no? Personas que tienen interés por los determinantes sociales, por los problemas de la exclusión, por los problemas de las personas que viven en situación de riesgo, por todo lo que en el fondo está detrás también de la atención primaria. Ahora, le voy a decir yo a un residente, a un futuro residente que haga la especialidad de medicina de familia, cuando sus posibilidades de trabajo son cero, pues evidentemente no, me parece que le estoy engañando y le estoy tomando el pelo. En una reunión que tuvimos en Senfic, precisamente en Barcelona, hace 3 semanas, en relación con la cuestión que tenía que ver precisamente con el futuro, yo dije, y sigo pensándolo, que para mí el mayor problema, la mayor prioridad que debería tener la medicina de familia ahora mismo en España es la atención y la lucha contra la precariedad. Los datos que presentaba en su blog Javier Padilla en relación precisamente con información procedente del SAS, de que hay una generación perdida, generación que no se introduce en el sistema porque no hay posibilidades de que trabajen, yo creo que debería ser una llamada clarísima de atención. Pero no solamente por una cuestión que parece además que en una especialidad que tenía un
tinte social ha desaparecido, que es ayudar a los tuyos, ayudar a tus colegas o ayudar a los que vienen detrás de ti y dejar un mundo, en cierta manera, que pudiera ser fácil de vivir para los que vienen detrás. Está una cuestión simplemente de lo que es, desde un punto de vista muy frío, los fundamentos de la atención primaria. Y lo has dicho tú antes. Si tú no tienes un trabajo regular, no puedes dar continuidad asistencial, no puedes dar longitudinalidad y, por lo tanto, la atención primaria no sirve para nada. Entonces, mientras siga habiendo contratos eventuales que acaban un viernes, se renuevan para el lunes, contratos a 75%, contratos a 20%, eso nunca va a dar un buen resultado desde el punto de vista de la atención primaria. Y en ese aspecto me parece que debería ser nuestra principal prioridad si queremos mantener la atención primaria que hemos tenido todos estos años. No puede ser que se amorticen plazas en primaria, no puede ser que si tú tienes que venir hoy aquí, bueno, es una hora y además al final de la mañana, pero si tú tuvieras que venir todo el día, un compañero siempre tiene que hacer tu consulta. Eso en otros países no se plantea. Entonces yo creo que en ese sentido esa es una prioridad de intervención desde mi punto de vista especialmente importante. Sí, es prioritario. El problema es que tenemos que conseguir que los médicos de atención primaria, los profesionales de atención primaria, naveguemos todos en el mismo barco. Y eso es algo que también a veces nos cuesta. En el artículo que antes comentaba y que en la entrada del blog de ayer, ¿no? Fue la entrada, comentabas del médico del 2015, de cómo cuenta, habla de una sociedad científica sola, de médicos de familia a nivel nacional. Seguimos estando 3 sociedades científicas, cada uno con nuestros intereses, con nuestra mochila histórica que vamos arrastrando y no conseguimos trabajar o no conseguimos unirnos para trabajar en la misma dirección. Es verdad que se van haciendo cosas. Sale el comunicado de esto, pero al final acaban siendo reivindicaciones que muchas veces quedan en los cajones y lo que queda en los cajones al final no acaba siendo. Y tú me planteabas antes que igual te veías un ser más beligerante como en otros países, sí, como en otros países lo son, y pues probablemente es cierto, y a veces nos planteamos. No somos sindicatos, las sociedades científicas no somos sindicatos. Sí, pero es cierto, pero igual tenemos que dar un paso más. Claro. Al inicio de la especialidad de medicina de familia, las sociedades científicas eran más beligerantes, reclamaban más mejoras. Y ahora probablemente, por la comodidad que incluso el médico de familia va teniendo también en la consulta, cuando va quitándose cosas desagradables, pues igual ahora nos hemos centrado en lo científico-técnico y dejamos de reclamar más cosas del profesionalismo. Y eso también es algo en el que también tenemos que trabajar, en el profesionalismo, claro, en nuestra profesión, en la mejora de nuestra profesión, en la calidad que nos puede dar nuestro trabajo si tenemos unas condiciones laborales buenas. En eso también las sociedades científicas tendríamos algo que decir. Claro. De todas maneras, con lo que comentas de si no es nuestro papel, porque es una tarea más sindical que otra cosa, yo quiero presentar esto, que es el manifiesto del Royal College of General Practitioners. No es una organización sindical, no es la BMA, es una organización profesional. Precisamente lo que comentabas del profesionalismo, la presidenta anterior fue Iona Heath, y lo que piden expresamente es aumentar en 8.000, además dan un número concreto, el número de médicos generales, porque dicen que si no, no se puede trabajar en atención primaria. Aparte, por supuesto, también de la reivindicación que tenemos nosotros respecto al aumento del presupuesto en atención primaria. Pero a lo que voy es el que tú seas una sociedad profesional y dependas y defiendas y te dediques esencialmente a asuntos científicos, no puede ignorar que ahora mismo el problema es casi de supervivencia, ¿no?, en ese sentido. Creo que estamos ya un poco fuera de plazo y me pasan algunas preguntas o comentarios en relación con lo que hemos estado discutiendo. Una primera es, si un médico hace de filtro, corre el riesgo de ser visto como una barrera y sería legítimo saltársela. Un poco... Sí, eso es lo que redunda en lo que habíamos hablado, que debemos dejar de ser el filtro o la puerta del sistema, porque a veces buscamos una puerta alternativa para entrar en el sistema. En realidad sí debemos creernos que somos el sistema, somos el origen del sistema, pero en otros sistemas de salud no se plantea que nadie pase que nadie llegue a un especialista hospitalario sin pasar por un especialista en medicina familiar, no se llega a plantear. Incluso, fíjate, hay un artículo muy antiguo donde una aseguradora americana quitó el filtro
y la gente seguía yendo al médico de cabecera, precisamente porque encontraba ahí cosas que no encuentra en el especialista. O sea que yo creo que en eso también hemos fracasado, entre comillas, en la capacidad de explicación de por qué es importante tener un médico, al margen ya de que sea la barrera, ¿no? Las palabras son muy importantes, y el que se hable de la atención primaria como el filtro, eso debemos quitarlo, porque en realidad no somos filtro de nada. Nosotros atendemos a los pacientes, y a los pacientes que necesitan un contacto puntual con el hospital por una patología, lo van a tener, pero nosotros no filtramos el que va al hospital o no, sino solamente reordenamos cuál es el camino que va a seguir para sus patologías. Y eso es importante. Tenemos que quitar de nuestra, incluso hasta de nuestro discurso, la palabra de que somos la puerta del sistema o el filtro del sistema, porque en realidad no lo somos. Somos el sistema. Exacto. Y, bueno, un comentario, es el que el sistema ayuda poco. Yo creo que también eso, no sé si tienes algo que decir con respecto a ello. Bueno, el sistema, en España además los 17 sistemas ayudan poco. Claro. Además estamos en un país en el que además cada comunidad tiene su propio sistema, en el que hacemos cosas de manera independiente, en el que despilfarramos el dinero, porque no tiene sentido que las 17 comunidades autónomas elaboremos 17 consensos para la misma enfermedad. Si pudiéramos elaborar un nacional, ya lo tendríamos solucionado y no tendríamos que estar... Bueno, el sistema es verdad que ayuda poco poco los 17 sistemas, ayuda poco el sistema del hospitalocentrismo que tenemos asentado en el subconsciente colectivo, de que en realidad lo bueno está en el hospital y no existe vida inteligente fuera del hospital. Y bueno, pero el sistema lo tenemos que cambiar desde el sistema. No podemos esperar que vengan otros y nos lo cambien. Si nosotros desde el sistema no nos esforzamos en cambiar el sistema, no esperemos que otros vengan a cambiarnos. Y si lo cambian, igual es a peor. A peor. Sí, yo creo que hay, y ya por concluir, un poco sería cuál es tu última idea, reflexión o mensaje que quisieras dar. Bueno, en esta semana me han llamado de varios medios de comunicación hablando de la atención primaria. Y en el último, el centro Gran Capitán es un centro muy especial. Bueno, tú conoces a muchos de los que trabajan allí, pues muchos han sido gestores, muchos. Y bueno, allí siempre que hacemos las comidas de Navidad, las comidas de despedida de residentes, una de las cosas que tienen establecido allí es que el director esos días va de chaqueta y que tiene que dar una charla. Y yo en la última charla de Navidad no sabía lo que iba a decir, porque otra vez ya llega la Navidad y otra vez tengo que dar una charla en la comida. Y a mí se me ocurrió, y además fue una entrada que hice en el blog, se me ocurrió explicar, la charla fue leer lo que los pacientes habían dicho de nosotros. Qué bueno. Y cuando nosotros leemos lo que los pacientes han dicho de nosotros, es algo que nos llena, es cuando nos sentimos orgullosos de ser lo que somos. Y si me permitís, voy a cerrar con algo que escribió una paciente, que lo dijo. Generalmente los pacientes suelen escribir poco, y cuando escriben suelen ser generalmente para escribir cosas malas, no suelen escribir. Pero bueno, nosotros hemos tenido suerte de que hemos tenido, a ver si lo encuentro, de que hemos tenido varias personas que han hablado bien de nosotros. Y lo que decía la paciente es: no puedo explicar lo que he sentido al estar en esta consulta. Me he sentido bien tratada, me he sentido siempre que he sido bien recibida, que he sido escuchada y que me han tratado de una manera personal y como una persona. Eso somos nosotros. Eso debemos ser nosotros. Exacto. Si no conseguimos ser así, debemos cambiar. Y quien quiera ser así, que elija medicina de familia y que trabaje en la atención primaria. Sin duda alguna. Yo creo que con eso es el mejor colofón para la charla que hemos tenido, y yo creo que para mantener eso, y sería lo último que yo diría, es imprescindible ser absolutamente intolerante contra la precariedad y contra la disminución progresiva de esa atención primaria que costó tanto en construir. Entonces yo creo que en ese aspecto, tanto lo que tiene que ver con que el trabajo sea digno, el trabajo sea de larga duración, no me estoy refiriendo a que necesariamente tenga por qué ser plaza en propiedad para toda la vida, pero sí un trabajo indefinido, como en todos los países del mundo, y que obviamente dé opciones de futuro a los que
tienen todavía ilusión por hacer, y yo creo que hay muchas razones para estar ilusionado, debería ser una prioridad de todos. Sí, eso es fundamental. Y creo que estos días, estas semanas o estas actividades pues hacen que la gente que estamos en atención primaria pues levantemos la mano y digamos, por favor, hacernos caso y cuidarnos, porque si no nos cuidáis, al final quien van a sufrir van a ser nuestros hijos. Y creo que ese es el mensaje. El mensaje es que tenemos que reivindicar a quien sea, a los políticos, probablemente sean a los políticos, tenemos que reivindicar que apuesten decididamente por la atención primaria. Apostar por la primaria no es comprar tecnología, es permitir que la tecnología punta de la atención primaria, los profesionales y el tiempo sea suficiente para poder tratar bien a los ciudadanos y que no permitan que esa tecnología se deteriore y que esa tecnología sea obsoleta porque no se forma, porque no es capaz de conseguir espacio para formarse y porque los que se han formado bien, cuando se incorporan a trabajar, llevan ya tanto tiempo que han olvidado la ilusión de ser médicos de familia. Y eso es algo que hay que lucharlo y que hay que pelearlo siempre y hay que intentar decirlo en los mayores números de foros posibles y decírselo a quien lo quiera escuchar, a quien no lo quiera escuchar, pues que no lo escuche, pero que siempre estemos con la técnica que me enseñó mi tutor, que es la técnica del martillo pilón, una gotita que va cayendo siempre y probablemente al final consiga mejorar la situación en la que estamos. Si no conseguimos mejorar, como tú dices, la precariedad de los profesionales de atención primaria, no vamos a conseguir que la atención primaria funcione. Vamos a ir deteriorándonos progresivamente y acabaremos probablemente en una atención primaria como la que teníamos hace 40 años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran. Gracias a ti. Estupendo.